¿vale? Vamos a pasar de lo que son las pruebas de concepto a generar realmente valor, ¿no? Y me empezaría gustar contando una historia antes incluso de presentarme yo, antes incluso de presentar a Paula. Y yo últimamente siempre cuento la misma historia, ¿no? Yo soy un millennial, todavía soy un tío joven, o me considero un tío joven, ¿no? Pero es verdad que he vivido la transición entre dos épocas diferentes. Yo crecí con las videoconsolas, la Mega Drive y estas, ¿no? El nacimiento de Internet, las cintas de cassette, los Wallman. Seguro que aquí hay algún nostálgico y otros que estarán diciendo qué dice este tío, ¿no? Pero la realidad, yo soy informático y yo allá por mis años jóvenes, cuando estaba en la facultad y empecé a estudiar las redes neuronales, nunca pensé, y soy muy honesto, que podríamos llegar al punto en el que estamos hoy en día, ¿no? Y creo que estamos viviendo una época que es absolutamente revolucionaria. Es absolutamente revolucionaria por lo que es capaz de hacer a día de hoy la inteligencia artificial. Pero creo también, y es muy importante, y por eso el motivo de la sesión de hoy, que aunque realmente sea revolucionaria, esto va de aportar valor. Esto no va de las cosas que nos puede hacer, o las imágenes tan bonitas que nos puede crear, o los vídeos tan chulos que puede generar, sino va de cómo crear valor, ¿vale? Y es de lo que vamos a hablar hoy, y ahora ya sí que me presento, soy Eduardo Dax, llevo el go-to-market de inteligencia artificial generativa en todo EMEA, y hoy conmigo va a estar Paula también, que es Solution Architect en AWS, ¿vale? Y vamos a empezar, sobre todo contando, ¿vale? ¿Cómo vamos a aprovechar esta oportunidad de la inteligencia artificial generativa? Y os doy un par de pinceladas de la agenda, ¿vale? ¿Cómo podemos innovar con la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo la estamos utilizando en AWS, pero también en Amazon, ¿vale? Que llevamos ya muchos años utilizando. Y también os vamos a contar lo que realmente estamos viendo con nuestros clientes. Es decir, cuáles son esos pequeños trucos o esas pequeñas cosas que están haciendo nuestros clientes para realmente tener éxito con el uso de la inteligencia artificial generativa. Yo muchas veces hablo de la falsa promesa o la promesa eterna de la inteligencia artificial, donde es muy fácil crear pruebas de concepto, es muy fácil crear experimentos, pero sin embargo llevarlo a producción es mucho más costoso, ¿vale? Y para mirar al futuro creo que siempre está bien echar la vista atrás. Y echar la vista atrás no muy atrás, es decir, esto nace hace 2, 3 años con el boom de los famosos Foundation Models y los Large Language Models, ¿no? Entonces, hace 2 años los clientes principalmente, ¿qué es lo que hacían? Pues esas pruebas de concepto, ¿no? Es decir, oye, yo realmente puedo utilizar la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa para aportar valor a mi negocio, y eso es lo que estaban prácticamente todos ocupados, los famosos chatbots, los asistentes, los Customer Support Service, y de ahí hemos pasado a, oye, ¿cómo lo movemos a producción? Pero todavía de una manera muy manual, donde era muy difícil encontrarle valor. Y eso es en lo que estamos a día de hoy metidos. Si hoy en la keynote escuchábamos a Iberia, escuchábamos a la Comunidad de Madrid, al final la inteligencia artificial es eso, es decir, oye, mediante el uso de la inteligencia artificial, ¿cuántos más clientes voy a retener? ¿Cuánto más voy a vender? ¿Cuánto más eficientes van a ser mis empleados? Eso es realmente lo que nos interesa. Y si hablamos de casos de uso, habría 2 grandes bloques principalmente, ¿vale? Mi favorito, que es el externo, cómo mejoramos la experiencia de cliente. Y es verdad que el uso de la inteligencia artificial generativa nos trae una serie de casos de uso que hasta ahora eran inimaginables. Es decir, no es que podemos hacer lo que ya estábamos haciendo antes, pero mejor. Es que se plantea una serie de casos de uso que ni siquiera nos imaginábamos. ¿Y cómo se puede mejorar la experiencia de cliente? Es absolutamente algo que va a cambiar los mercados a día de hoy. Y luego tenemos lo que es más interno, que es verdad que es en lo que están ahora mismo más ocupadas la mayoría de las empresas, ¿no? Oye, ¿cómo mejoro la productividad de mis empleados? ¿Cómo puedo hacer más con menos? Y luego llega el mundo, que lo llamo el mundo de los agentes, y de lo que hoy se va a hablar mucho, que es todo lo que tiene que ver con optimización de flujos de trabajo, mejora de la optimización de los procesos, y eso es en lo que estamos a día de hoy ocupados la mayor parte del tiempo. Y a mí siempre me gusta decir, yo me siento un privilegiado de trabajar en una compañía como AWS, como Amazon en general, ¿no? Y hay algo que es una entrevista hace muchos años, hace 20 años, le preguntaban a Jeff Bezos que qué era lo más, que realmente tenía más valor de Amazon, ¿no? Y él decía que el mayor valor que teníamos eran los datos. Es decir, Amazon surge de la capacidad de hacer una serie de recomendaciones hiper mega personalizadas en función de las necesidades del cliente. Y la inteligencia artificial empieza por los datos. Y llevamos no 2, ni 3, ni 5, ni 10 años. Llevamos 20 años utilizando la inteligencia artificial y el machine learning.
y más recientemente el uso de la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, en nuestro Customer Service, los chatbots están soportados por modelos de inteligencia artificial generativa. Pero también Amazon Ads. Si conocéis Amazon Ads, prácticamente la hora de generar campañas no tiene nada que ver a lo que surgía hace 2 o 3 años. Tú ahora puedes subir una foto de una botella y, oye, quiero una botella en un entorno de una isla como veis ahí, o quiero generar un vídeo, quiero generar audio, es decir, se ha redefinido desde cero la manera en la que mostramos nuestros productos a cliente final. Y por último, nuestros fulfillment centers, es decir, ¿cuántos de aquí habéis comprado en Amazon? Pues seguro que prácticamente todos, ¿verdad? ¿Y por qué compráis en Amazon? Porque sabéis que cuando pedís un paquete va a estar en tiempo, en el momento en el que os hemos dicho. Y cuando te aparece en la página web de si compras esto antes de 5 minutos, llegará mañana antes de las 10, es que por detrás hay múltiples modelos de Machine Learning que son capaces de predecir que el punto entre la ruta de A a B va a llegar a tiempo. Pero también todo lo que tiene que ver con planificación de la demanda. Es decir, algo tan trivial como que el domingo se ponga a llover, ya sabemos que en nuestros fulfillment centers tenemos que estar preparados porque el número de ventas se va a incrementar radicalmente. ¿Por qué? Porque la gente el domingo por la tarde, pues, si está lloviendo, está tiqui-tiqui con el teléfono y tenemos que ser capaces de predecir eso, ¿vale? Por lo tanto, no es algo nuevo para nosotros. ¿Y por qué AWS? ¿Por qué montar vuestras soluciones de inteligencia artificial generativa con Amazon Web Services? Principalmente por 3 razones, ¿vale? La capacidad para reinventar, y esto lo vamos a ver luego con la disponibilidad y diferentes opciones de modelo que damos, que sea eficiente en costes, que es muy importante, y eso es por toda la infraestructura que tenemos ahora mismo disponible en Amazon Web Services y el mayor footprint con el resto de competidores. Y por último, trust. Trust significa que cuando montamos soluciones de inteligencia artificial generativa, tenemos que confiar que eso va a funcionar, que va a ser responsable y que va a respetar las directrices que establecíamos, ¿vale? No me detengo mucho a nivel de servicios, pero sí 3 capas, ¿vale? Que es lo que se corresponde con nuestra aproximación de inteligencia artificial generativa. Una base principal para lo que son ingenieros de Machine Learning, científicos de datos, que es decir, las herramientas para incluso poder construir modelos fundacionales desde cero. Amazon Bedrock, que habéis oído hablar, que es la plataforma para poder montar vuestras soluciones de inteligencia artificial generativa, teniendo acceso a herramientas y a una multitud de diferentes modelos fundacionales. Y por último, una capa de usuario final con QBusiness y QDeveloper. ¿Y cómo lo están haciendo nuestros clientes? Yo soy muy futbolero y este caso me gusta especialmente. La Bundesliga ha redefinido cómo interactúa con sus clientes. Podría estar aquí hablando horas de la Bundesliga, pero básicamente han generado una interacción hiper mega personalizada para el cliente final. O sea, han sido capaces de multiplicar por 2 el tiempo que sus usuarios pasan en la aplicación, de generar contenido muy adaptado a las necesidades de cada uno de ellos. ¿Y sabéis por qué empezaron? No empezaron por modelos, no empezaron por IA, empezaron por ML. Empezaron por los datos, era el principal challenge que tenía la Bundesliga. Y os animo, si queréis saber más, está el caso de uso en nuestra página web y os animo a ello. Y ahora vamos a hablar de 4 pilares fundamentales y yo voy a empezar con lo que es Time to Value. ¿Y Time to Value qué es? En este mundo de inteligencia artificial, donde todo evoluciona tan rápido, esto no va de llegar, sino va de llegar primero. ¿Y por qué va de llegar primero? Pues porque lo que no hagáis vosotros lo va a hacer vuestro competidor y vais a tener una desventaja competitiva. Y es por eso que nosotros sacamos al mercado Amazon Bedrock, ¿vale? Porque eso está evolucionando de manera tan rápido que tenemos que dar las herramientas a nuestros usuarios para poder construir. Y seguro, ¿hay alguien aquí, por favor, que me diga que no sepa? Porque yo tengo la sensación de que estoy todo el día hablando de Amazon Bedrock, Amazon Bedrock, Amazon Bedrock. ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que es Amazon Bedrock? ¿No hay nadie? Muy mal, tienes que saber lo que es Amazon Bedrock, hombre. Pues a ver, Amazon Bedrock, ya me encanta la historia de Amazon Bedrock, luego en privado si queréis me podéis preguntar, ¿vale? Pero Amazon Bedrock a día de hoy es la manera más sencilla para poder construir aplicaciones de inteligencia artificial generativa mediante el uso y el acceso a diferentes modelos. De hecho, aquí Amazon Web Services fue innovador en el hecho de que cuando nosotros sacamos Amazon Bedrock al mercado no creíamos que iba a haber un simple modelo que los gobernara a todos, sino que los clientes necesitan tener variedad y flexibilidad en función de los casos de uso. Entonces Amazon Bedrock te permite acceso a multitud de modelos, pero también te permite acceso a las herramientas para poder customizar esos modelos, hacer temas de fine-tuning, hacer temas de RAG, hacer prompt engineering. Incluso luego vamos a ver cómo hacerlo más eficiente, hablaremos de model distillation, hablaremos de prompt routing, de prompt catching, que son cosas muy importantes, y cómo poder evaluarlo. Es decir, Bedrock es una plataforma end-to-end para poder construir con esos modelos. Y como veis tenemos acceso a los líderes mundiales de proveedores de soluciones de inteligencia artificial.
Tenemos los modelos de Anthropic, que a día de hoy es el líder con Claude Opus, que sacó hace apenas un par de semanas. Pero en función de los casos de uso utilizaremos unos u otros, ¿no? Es decir, aquí en España pues hablamos castellano, pues si nuestra aplicación tiene a lo mejor un tipo de lenguaje, un vocabulario o un dominio muy específico, sabemos que podemos utilizar modelos como Mistral o como Llama para fine-tunearlos en función de nuestros propios datos. Tenemos DeepSeek, que es uno de los modelos de razonamiento y que además es open weights, por lo tanto también podemos modificar. Tenemos modelos muy buenos, por ejemplo, para agentes, nuestros modelos State of the Art Nova, que tienen también capacidad de customización. Y tenemos multitud de modelos, sabiendo que si el día de mañana hay un nuevo modelo, va a estar disponible en Amazon Bedrock. Y hablamos de agentes. Y yo creo que la parte de agentes tiene gran relevancia en el mundo en el que estamos y cuando yo os hablaba de generar valor. Es decir, los modelos hasta ahora eran poco útiles, y dejad que me explique. Eran poco útiles porque al final tú requerirías que enviases prompts, respuestas, pero desde el punto de vista de una organización no podía automatizar procesos. Con los agentes es diferente, ¿vale? Con los agentes lo que puedo hacer es envío peticiones a mi modelo, hago un análisis de lo que quiero, descompongo el problema, lo analizo, puedo tener acceso a herramientas, puedo tener acceso a memoria y eventualmente puedo automatizar procesos extremo a extremo. Realmente los agentes van a cambiar la manera en la que se han definido los procesos de negocio. De hecho, Gartner predice que el 30% de las aplicaciones van a estar soportadas por el uso de inteligencia artificial generativa y un 15% de las decisiones se van a tomar de manera autónoma. Pues con Bedrock Agents, de una manera muy sencilla, puedes crear agentes a día de hoy. Pero también SageMaker AI, ¿vale? SageMaker fue lanzado, si no recuerdo mal, allá por el año 2017, creo que es. SageMaker es la manera más sencilla para poder construir modelos desde cero. Modelos fundacionales, pero también vuestro modelo que va a predecir el chan, vuestro modelo que va a hacer un clustering de clientes, porque no nos olvidemos que el Machine Learning, que yo llamo tradicional, sigue siendo muy, muy importante. Pero además, desde SageMaker AI tienes acceso a diferentes modelos fundacionales, seguro que todos habéis oído hablar de Hugging Face, todos los modelos disponibles de Hugging Face los podéis utilizar desde SageMaker, podéis implementar técnicas de MLOps y es vuestra plataforma para utilizar ML de extremo a extremo. Y estamos en el mundo de los agentes, ¿no? ¿Cuántos desarrolladores hay en la sala de aquí? Levantad la mano, ¿cuánta gente escribe código? Buah, esto me encanta. Bueno, pues cualquiera que escribe código, su día a día en los últimos 2 años no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, yo creo que es la profesión que más ha cambiado en los últimos 2 años. Y es gracias al uso de la inteligencia artificial generativa. Ya no hablo de generar código, hablo de generar la documentación, de hacer el testeo, de hacer el deployment, de mantener ese código en producción. Con QDeveloper lo puedes hacer. Pero si eres un usuario de negocio, no tienes por qué escribir código, pero quieres automatizar procesos, ¿vale? Pues con QBusiness, que es un asistente de inteligencia artificial generativa que utiliza múltiples modelos por detrás y que es capaz además de tener acceso a tu documentación interna, pues con Amazon QBusiness vais a ser capaces de poder sacarle todo el partido a la inteligencia artificial generativa y al final ser mucho más productivos en vuestro día a día, ¿vale? Y para terminar mi parte, pues me gustaría contaros el caso de Moody's. Moody's hacen análisis de cantidad de datos para hacer análisis de riesgos a sus clientes, ¿vale? Moody's tardaba más de 1 semana en poder analizar todos esos datos. Esto tenía que hacer todas las semanas, generar insights y establecer o pasar informes de riesgos a sus clientes. Bueno, pues Moody's ha desarrollado una solución con Amazon Bedrock, con Agents, donde además tienen memoria persistente, es capaz de ejecutar código y es capaz de orquestar múltiples agentes. Bueno, pues esa semana se ha transformado en 1 hora. Y esto solo es un ejemplo de lo que está por venir. Pero como decía antes, la parte más importante de todo esto, y no me canso de decirlo, y los que me conocéis sabéis que soy muy pesado, pero son los datos. Y tenemos que empezar por los datos para realmente tener una buena estrategia de inteligencia artificial. Y es por eso que Paula hoy nos va a empezar a contar cómo tenemos que trabajar con los datos y hacerlo de una manera eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Como decía Eduardo, vamos a hablar de los datos y es algo de lo que puedo hablar con confianza porque he sido ingeniera de datos y ahora mismo ayudo a muchas empresas, sobre todo desde el sector financiero, a crear prototipos y pruebas de concepto de GenAI y luego llevarlas a producción. Y os puedo decir que uno de los mayores desafíos que tenemos hoy es precisamente obtener más valor de esos datos. Así que veamos qué es lo que podemos hacer para lograr esa base de datos sólida para poder realmente obtener valor.
Como comentaba también Eduardo, en Amazon llevamos 25 años innovando con inteligencia artificial, con machine learning, y nos dimos cuenta de que todo empieza con los datos, y ahora con inteligencia artificial es todavía más así. No puede haber una estrategia de la inteligencia artificial generativa sin una estrategia de datos. Para que la IA además sea realmente útil, tenemos que aprovechar todos los tipos de datos, y esto incluye no solo datos estructurados en nuestra base de datos, sino también datos no estructurados en archivos PDF, incluso datos multimodales, como pueden ser vídeo o imagen. Además, donde realmente logramos el beneficio es cuando utilizamos nuestros propios datos, cuando las organizaciones dicen, vale, vamos a enriquecer estos modelos y no vamos a utilizar los modelos genéricos, sino que vamos a utilizar nuestros propios datos. Ahí es cuando tenemos el contexto de nuestro sector y toda la inteligencia que ya ha desarrollado esa empresa. En Amazon Bedrock tenemos distintas formas de conseguirlo. En primer lugar, podemos utilizar Retrieve Augmented Generation, utilizar un RAG, para enriquecer lo que le estamos pasando al modelo con nuestra propia información, todo en tiempo real. También tenemos Fine Tuning, en el que vamos a utilizar modelos base y reentrenarlos con información específica para que sean capaces de hacer tareas muy concretas que necesitemos. Y por último también tenemos el preentrenamiento continuo, en el que vamos a utilizar grandes volúmenes de datos y poder hacer que nuestro modelo sepa más y, por ejemplo, tenga inteligencia específica del sector, o que siga, por ejemplo, nuestra línea de marketing. Y esto lo que nos da es una velocidad mucho más rápida, podemos tener mayor precisión porque estamos hablando de datos que nosotros conocemos, que nosotros le hemos dado a esos modelos, y también mucho menor coste, porque el RAG simplemente lo que estamos haciendo, por ejemplo, es darle más información al modelo, pero no estamos teniendo que hacer un modelo de cero nosotros mismos. Entonces, también tenemos que pensar que esto, cuando ya lo escalamos, cuando hablamos de organizaciones muy grandes, por ejemplo, yo trabajo en el sector financiero, aquí lo más importante también es utilizar distintas fuentes de datos. Podemos tener distintos equipos que utilicen distintas herramientas, y es muy importante que no solo tengamos una buena arquitectura, que eso ya estamos hablando de eso, sino que también tengamos flexibilidad. Porque los clientes quieren utilizar los mismos datos, o sea, quieren primero hacer ingeniería de datos, luego entrenarlos, todo en una misma herramienta. Y es por eso que recientemente tenemos una nueva forma de utilizar SageMaker, que es una nueva generación de SageMaker, en la que redefinimos en general cómo trabajamos tanto con la IA como con la parte de ingeniería de datos. Ahora lo que vamos a tener va a ser un entorno unificado en el que podemos hacer desde todas esas ETLs necesarias hasta entrenar el modelo, probarlo, desplegarlo, y aparte también tenemos Amazon Q Developer para que te ayude un poco en ese proceso, y los servicios que estamos utilizando por debajo son los mismos, o sea, seguimos teniendo nuestros servicios de ETL, nuestros servicios SageMaker, pero ahora con una consola fuera de la consola típica de AWS, solo unificada para inteligencia artificial y datos. Todo esto nos lleva a un punto clave. Tenemos que construir esta foundation de data sólida, y esto lo que significa es que tenemos que avanzar más rápido. Ya tenemos todos esos datos, ahora podemos avanzar mucho más rápido, podemos maximizar todo este investment que estamos haciendo, porque podemos trabajar con todos nuestros datos, estén donde estén, con distintas herramientas, y además también protegemos estas iniciativas porque utilizamos seguridad, y bueno, ahora veremos en más detalle qué otras cosas podemos utilizar para que sea confiable y segura. Entonces, uno de los ejemplos, un cliente que de verdad ha tenido en cuenta toda esta estrategia de datos es Intuit, que es una empresa que se dedica a hacer soluciones contables, y hace unos años apostaron por AWS, se vinieron a AWS, y lo que hacían era para cada uno de sus clientes almacenaban un gran volumen de información de datos, y esto luego les permitió crear estos modelos específicos utilizando para cada cliente su información específica, y aparte además hacerlo desde un control y una seguridad que ahora vamos a ver en la siguiente parte.
En primer lugar, veamos primero cómo hacer a escala este precio-rendimiento y cómo optimizarlo. Por un lado tenemos la construcción de los modelos, ¿vale? En la que podemos optimizar mucho, pero en AWS nos dimos cuenta hace ya tiempo que tenemos que irnos a la base, y en este caso estamos hablando del chip, del procesador, y ahí es donde también se puede innovar. Ya lo hicimos con Graviton para procesamiento de cómputo general, y para inteligencia artificial desarrollamos los chips de Trainium e inferencia, en los que están específicamente diseñados para estas cargas de trabajo, y hemos podido ahorrar ya solo con la primera generación hasta un 40% más de coste-eficiencia, y ahora tenemos una nueva generación, Trainium 2, en el que también ahorramos mucho más. Pero bueno, ya tenemos la parte física, es decir, los procesadores. También ahora nos vamos a la parte de los modelos, y aquí es muy importante jugar. Ya hemos hablado mucho ya de distintos modelos, que tenemos varios para cada caso de uso, pero ¿cómo hacemos este balance entre el coste y la eficiencia? Porque a lo mejor tengo un modelo súper potente que me hace una herramienta, algo súper específico, y lo hace muy bien, pero es muy caro, es un poco lento. Tengo otro modelo que quizá no llega al caso de uso que necesito, entonces este balance es muy importante. Para eso tenemos varias herramientas en Amazon Bedrock, o sea, más allá de escoger ese modelo teóricamente perfecto, tenemos estas tres herramientas. En primer lugar, destilación de los modelos, en el que vamos a poder crear modelos más pequeños a partir de otros más grandes, que son 75% más rápido y 75% más económicos y 5 veces más rápido. Y también podemos utilizar prompt routing, es decir, que desde un mismo endpoint vamos a llamar al modelo, pero este ya va a canalizar ese prompt a distintos modelos, ya teniendo en cuenta esta eficiencia o qué tarea específica necesito. Y por último también tenemos prompt caching, en el que lo que vamos a hacer es guardar determinadas respuestas de prompts que a lo mejor son muy repetitivas o muy grandes, y esto también me va a permitir aumentar la eficiencia. A la hora de ya consumir esta inferencia también tenemos distintas formas de hacerlo. Estoy segura que todos conocéis el modo bajo demanda, porque es el que siempre se utiliza para las pruebas de concepto cuando estás creando. No tenemos que comprometernos ni nada. Luego ya podemos pasar a Provision Throughput, en el que lo que estamos haciendo es reservar una cantidad específica de inferencia para poder garantizar ese rendimiento constante. Y luego tenemos Batch Inference, en el que lo que hacemos es procesar varios prompts en lote, y esto sobre todo es útil para cuando, por ejemplo, queremos testear un modelo o queremos hacer prompts que a lo mejor no necesitamos que sean en tiempo real, que los podemos hacer offline, y ahí puede ser también una forma de ahorrar dinero. Bueno, en la sesión anterior ya os han hablado muy en detalle de los distintos modelos que tenemos desde Amazon, que es la familia Nova, y lo más característico de estos modelos es que tienen muy buena relación entre el precio, la velocidad y la inteligencia. Podemos dividirlos en tres grupos. Tenemos los modelos de comprensión, que son los que nos van a devolver texto, ¿vale? Entonces aquí tenemos Nova Micro, que es como el más rápido, el más pequeño, el que nos sirve para esas tareas más sencillas, y a partir de ahí ya vamos pasando a modelos que cada vez van siendo capaces de hacer tareas más complejas, aunque también tienen un mayor coste. Por ejemplo, ya en el top de la escala tenemos Nova Premier, que sobre todo sirve para destilar modelos, no para entrenar otros modelos. Luego tenemos los modelos generativos, que ya son los que nos generan imagen en el caso de Canvas y vídeo en el caso de Nova Reel. Y un anuncio bastante reciente es el modelo de Amazon Nova Sonic, que es speech to speech, entonces que puedo directamente hablar con el modelo como si fuera una conversación súper natural. Un caso de un cliente que se ha centrado en esta optimización ha sido Trellix, que quizá os suena más por su antiguo nombre, que es McAfee. Es una empresa que lleva muchísimos años trabajando como firewall, como una empresa de ciberseguridad. Y el reto era claro, ellos mandaban como unas 1000 alertas a sus clientes, y el cliente no tenía tiempo de ver todas esas alertas. Y podrían haber dicho, bueno, les damos un chatbot que les ayude a gestionar esas alertas, pero no es realmente lo que el cliente necesitaba. Necesitaba
de verdad innovar, y entonces ellos utilizaron multimodelos, utilizaron Cloud para algunas tareas, utilizaron Nova para, por ejemplo, la generación de código, para que sea mucho más eficiente. Por último, ¿cuál es la cuarta prioridad? Generar confianza durante todo el proceso. Y para eso, en AWS nos tomamos la seguridad muy en serio, y ya veis que toda nuestra infraestructura es segura, los datos se quedan donde estás, si utilizas una región no va a salir de esa región, y lo mismo pasa dentro de inteligencia artificial. Ahora bien, ya concretando en el ámbito de la inteligencia artificial, en el modelo podemos utilizar Amazon Guardrails, que son controles que están específicamente adaptados a ese modelo y están específicamente diseñados para modelos, pero son independientes del modelo. Es decir, son como chequeos que voy a hacer para que de verdad sea seguro, y tengo como 7 opciones configurables en los que puedo de verdad especificar si la respuesta es correcta o no. Ahora bien, estamos primero filtrando el contenido con Guardrails para que de verdad esté dentro de la línea, que no digan contenido dañino, pero para ver si esta información es correcta utilizamos Reasoning Checks, razonamiento automatizado, y aquí lo que activamos son una serie de afirmaciones para ver si de verdad es correcto. Entonces por detrás se está utilizando matemática para comprobar esas respuestas, y además te está diciendo paso por paso cómo llega a esa conclusión. Un ejemplo de un cliente que ha utilizado Guardrails y se ha enfocado mucho en la seguridad es Mapfre, una empresa que estoy segura que conocéis, una aseguradora, y ellos utilizaron Guardrails para su chatbot, en el que primero comprobaron que se alinease con su contenido, de verdad con sus políticas, con sus seguros, y además utilizaron grounding checks para ver si lo que estaba respondiendo, para comprobar que de verdad se alinease con todo el contenido de la empresa, ¿no? A nivel de marca. Por último, para cerrar, ¿cuáles son los puntos clave que hemos visto hoy en esta presentación? En primer lugar, el time to value, que lo más importante es empezar con un caso de uso concreto que de verdad resuelva un problema real, y en segundo, tener los datos listos para la IA. De verdad es que no se puede incidir más en la parte de los datos, porque es la base de todo y es fundamental quitar esa brecha entre los datos que necesito, los datos que tengo, el cómo los preparo para empezar a obtener valor. Tercero, precio y rendimiento. Ya hemos visto distintas formas de cómo podemos optimizar esto, desde el modelo, desde el chip y algunas otras características que nos ofrece Bedrock. Y por último, Trust, porque al final necesitamos que nuestra IA esté gobernada, que sea segura, que sea confiable. Y ahora bien, de todo esto, ¿qué es lo que os damos de AWS para que podáis empezar esta journey a la inteligencia artificial generativa? En primer lugar, os damos una gran variedad de opciones, os damos libertad para inventar, también os damos valor, porque os damos todos los modelos que necesitéis, os damos distintas opciones, podéis utilizar Model Distillation, podéis utilizar Fine Tuning. Y por último, y yo creo que lo más importante, os damos confianza de que estos modelos, de que los datos están seguros, de que podemos además controlar esos modelos, y al final ya solo queda que empecéis a partir de una prueba de concepto, tengáis todo esto en cuenta para llevar esa prueba de concepto a producción, y además hacerlo para obtener de verdad valor de negocio. Así que con esto, muchas gracias. Por favor, no olvidéis de rellenar la encuesta, y espero que disfrutéis del resto del Summit.